para que no se me olvide. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que estén bien en sus hogares, que no hayan tenido ninguna dificultad con la lluvia. Hoy día, premonitoriamente, decidimos hacer esta sesión por Zoom, así que yo creo que fue bueno para todos y todas porque el clima no nos acompañó, pero tenemos hoy día una excelente presentación, un invitado al cual yo le tengo mucho cariño porque fue mi profesor en la beca, así que hoy día nos acompaña el doctor Jaime Cerda Lorca. Él es médico, especialista en pediatría y especialista en salud pública. Además, es magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica, donde actualmente se desempeña como profesor asociado de la Escuela de Salud Pública, eh, y realiza actividades de docencia, de investigación asociadas a la epidemiología, ¿cierto? A la salud pública. Desde el 2018, además, secretario académico de la Facultad de Medicina, y hace un mes, hace poquito, asume la dirección del Magíster de Salud Pública Global de la misma casa de estudios. Él es un apasionado por la docencia, así que estoy seguro que van a gozar su clase porque él es muy didáctico, muy pedagógico, eh, y el saber y considera que enseñar es un privilegio, pero además una gran responsabilidad. ¿Ya? Él valora enormemente la contribución de las humanidades a la medicina y la salud pública, siendo un aficionado de su historia. Es por eso que hoy día nos va a dar esta maravillosa clase. Así que bienvenido, Jaime. El micrófono es tuyo, está habilitado a compartir pantalla y esperemos que disfrutemos tu clase así, yo tanto como los alumnos. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es agradecer a la doctora Lorna Urquieta, una amiga de hace mucho tiempo. Eh, Gracias, Lorna, por esta invitación de poder eh, compartir mi pasión, mi gusto, sobre todo por la historia. Eh, lo más entretenido, lejos, va a ser una instancia muy grata para mí. Preparar esta sesión fue de lo más lindo, me sirvió para ponerme al día en tantos temas, así que el agradecido soy yo. Estoy viendo entre los presentes, veo ahí a la doctora Nosiglia, que la quiero saludar también. Nos conocemos de mucho tiempo con la doctora en la Sociedad de Historia también, así que doctora Nosiglia, un gusto que esté acá dentro de los auditores. Eh, Me habían comentado que podía estar, así que estoy re contento de que esté entre en el auditorio. Voy a compartir entonces la presentación. Solamente necesito que me digan si se ve, si se está viendo, ¿sí? Y, y durante la presentación, siéntanse libres. Yo en realidad veo como caritas y nombres, pero si alguno tiene alguna duda, puede poner la manito y podemos hacernos cargo de la pregunta. De todas maneras, me explicaba la doctora Urquieta que al final va a haber una ronda donde que va a ser lo más interesante, lejos, poder escucharlos a ustedes y conversar sobre distintos temas. ¿Ok? Bien, pues entonces comencemos. Y el título de esta presentación es bastante ambicioso. Dice Historia de la Medicina y la Salud Pública en Chile. Yo voy a tratar de hacer en realidad una síntesis. Esto daría quizás para muchos capítulos, ¿cierto? Una historia muy larga, muy linda, con altos y bajos, lo que ha sido la historia de la medicina y salud pública en nuestro país. Y quiero contarles de todas maneras, y yo puse el logo, lo ven ustedes abajo a la derecha. Yo pertenezco desde el año 2005 a la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina. Estoy haciendo propaganda, doctor Urquieta. Y antes de empezar, esta es una sociedad, como ustedes pueden ver, se fundó el año 1955. La sociedad funcionó bastante bien hasta comienzos de la década del 70. Luego pasó por un periodo de receso muy largo y
un grupo, un puñado de médicos interesados en la historia, la refundamos en el año 2005. Así que estamos tratando siempre con mucho entusiasmo de sacarla adelante. Están todos bienvenidos. Tenemos un sitio web, historiamedicina.cl. Los que quieran ser socios, bienvenidos. Tenemos actividades, necesitamos personas simplemente para poder compartir este interés por la disciplina. Así que los quiero dejar invitados y voy a partir la presentación un poco al revés. Eh, Contarles cómo yo llegué a esto, porque finalmente muchos, no todos, yo sé lo que estamos acá, somos médicos, la mayoría quizás somos profesionales de la salud, pero esto nace de un interés que yo tengo, creo que desde mi infancia, que después ya, una vez que yo estudié medicina, uno empieza a abordar la historia de su propia profesión y durante esta presentación ustedes van a ver en las diapositivas, dejé muchas referencias por si quieren consultarlas para ir profundizando en algunos temas. Y hay un libro emblemático, por lo menos para mí, es este libro que está en pantalla, Historia de la Medicina Chilena del doctor Ricardo Cruzcoque, y probablemente fue el libro que a mí me motivó como para decir, mira, quiero participar un poco más activamente de esto y poder modestamente hacer algún tipo de investigación, escribir, etcétera. Ahora, tengo que hacer como se dice ahora, un disclaimer, y esto lo hago con responsabilidad y sobre todo con respeto. Yo no soy historiador, yo soy médico aficionado a la historia. Y esto es re importante porque existen historiadores profesionales cuyo tema de interés es la medicina. Entonces, en la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina estamos estas dos almas, médicos aficionados a la historia e historiadores que profesionalmente investigan sobre medicina. Y hago esta aclaración porque yo guardo profundo respeto por los historiadores que profesionalmente investigan en términos históricos. Ellos se han entrenado para eso largos años en la universidad, por ende cualquier esfuerzo que haga uno es bastante amateur. Pero no por eso no es válido, porque mal que mal es nuestra historia. No somos los profesionales para estudiarla en términos de métodos, pero es una historia que nos pertenece temáticamente. Y quise compartir con ustedes un reconocimiento. Puse un listado que no es exhaustivo, pero aquí hay 5 personas que son los médicos que más han escrito y han investigado sobre historia de la medicina. Ahí la doctora Nosiglia podrá refrendar esta lista, o quizás faltan algunos nombres, los puse en orden cronológico, pero está el doctor Enrique Laval Manrique, y el doctor Claudio Costa Casareto. Yo diría que ellos son los principales, son eh, titanes de la historia de la medicina, dos médicos que escribieron muchísimo, les debemos mucho realmente. Puse al doctor Sergio de Tesanos Pinto, es un médico porteño, como la mayoría de ustedes. Él escribió un libro, Historia de la Medicina Chilena. Yo no conozco mucho su obra, pero estoy tremendamente curioso de conocerla, así que tengo como tarea buscar sus libros y poder escudriñar un poquitito en eso. Puse al doctor Ricardo Cruzcoque Madrid, que es el autor de este libro, un personaje, bueno, ya falleció el doctor Cruzcoque, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo, fascinante, probablemente uno de los primeros genetistas que hubo en Chile, y él podríamos decir que era un historiador propiamente tal, un hombre cultísimo, y vamos a hablar un poquitito de él y de su papá. Y por último está el doctor Enrique Laval Román. eh, Falleció hace poco el doctor Laval, también tuve la oportunidad de conocerlo, compartir con él, infectólogo de especialidad y heredero de la tradición de su papá, el que está ahí arriba, Enrique Laval Manrique. Esto se transmitió de padre a hijo de manera notable y fue una gran pérdida, digamos, bueno, tenía hartos años ya el doctor Laval, pero
dejó mucho material escrito. Así que un primer homenaje a nuestros colegas que dieron los pasos para que no nos olvidemos de nuestro origen, de dónde venimos. Vamos al tema, y si uno quiere estudiar lo que es la medicina y la salud pública chilena, ¿de dónde partimos? Y un buen punto de partida es el descubrimiento de América. Y acá hay unos estudios muy interesantes. Esta es una investigación de la población del Perú andino. Y quiero que ustedes se fijen en esa tabla. Año 1532 sería el momento en que se produce la conquista del Imperio Inca propiamente tal, y tenía una población de 6 millones de habitantes. Y aquí ocurre un hecho extremadamente curioso. Y si ustedes se fijan, cuando transcurre un siglo, el primer siglo de la conquista, la población disminuye en un 80% a 1 millón de habitantes. Entonces uno dice, a ver, pero esto, la conquista del Perú andino no se caracterizó por grandes guerras que hubieran generado millones de muertos. Y el autor de este artículo, un señor de apellido Naranjo, él habla de una hecatombe epidémica. Y yo a mis alumnos les insisto, esto es lo que a uno no le enseñan en el colegio. En el colegio a uno le enseñan historia política y militar, por decirlo así. Pero el descubrimiento de América es una tragedia sanitaria. Y es un hecho sanitario, hay que estudiarlo como tal, porque desde un punto de vista de la salud, el descubrimiento y conquista de América fue un desastre sanitario. Y piénsenlo de esta manera, el Nuevo Mundo era bastante limpio de un punto de vista antigénico. Son muy pocas las enfermedades autóctonas de las Américas, y desde Europa, los primeros 100 años, masivamente se introducen antígenos nuevos a través de enfermedades transmisibles. Y si se fijan ahí la lista, están en inglés, pero tenemos viruela, fiebre tifoidea, sarampión, difteria, tos convulsiva, varicela, influenza, tifus exantemático, triquinosis. Entonces, por ejemplo, cuando vivimos la pandemia es un agente infeccioso nuevo. Imagínense lo que significa la entrada masiva, constante de enfermedades que no existían en las Américas. Y esto fue terrible. Esto literalmente mató al 90% de la población en brotes y epidemias sucesivas que se fueron dando. Y si tuviéramos que decir cuál fue la enfermedad estrella, es viruela. Viruela, junto con tuberculosis, son las protagonistas de la historia, pero viruela tiene un rol en la historia de la humanidad impresionante. Generalmente son grandes epidemias de viruela, con mucha secuela, con mucha muerte, y viruela tiene una cosa interesante desde un punto de vista histórico. Es la primera enfermedad que tiene vacuna y es la primera enfermedad que se erradica del planeta. En los años 70, la viruela se erradicó del planeta Tierra. No hay virus viruela salvaje en nuestro planeta gracias a la vacunación. De modo que es una historia muy interesante en torno a una enfermedad. Se ha escrito montones sobre viruela. Y lo que les quiero mostrar acá es para mí, y trato de decírselo así a mis alumnos, es el momento estelar de la historia de la humanidad. Yo creo que lo que está reflejado en esta pintura marca un antes y un después en la historia del mundo. Estamos hablando del año 1796 y les quiero describir un poco la foto, pero quiero que me digan si ustedes ven cuando yo muevo el puntero para ir indicando algunas cosas en la foto. ¿Se ven? Sí, ya. Miren acá. El señor que está acá en medio de la foto, dicho sea de paso, esta foto es la carátula que escogió mi amiga Paula Cafarena, que está acá abajo. Ella es doctora en historia y se dedica al tema vacunas.
qué maravilla que ella escogió como doctora en historia este tema y publicó este libro que se llama Viruela y vacuna. Pues bien, este señor se llama Edward Jenner y Edward Jenner hizo este descubrimiento maravilloso, se dio cuenta de que las mujeres en las granjas en Escocia que ordeñaban vacas que tenían viruela de las vacas, no viruela humana, viruela de las vacas más conocida como viruela vacuna, estas mujeres desarrollaban lesiones en las manos por el contacto con las ubres infectadas y estas mujeres no enfermaban de viruela humana. Entonces Jenner lo que hizo fue, y es lo que se ve acá en la foto, miren, esta señora que está acá al lado es una ordeñadora y se fijan que se está poniendo un vendaje en la mano. Segundos antes de esta imagen, Jenner debe haber raspado con un cuchillo, con una lanceta, le debe haber abierto una lesión a la ordeñadora y sacó pus o fluido de una pústula y ella se está poniendo ahora un vendaje y Jenner está sosteniendo a este niño, que es un niño que debería ser muy famoso en el mundo. Se llama James Phipps, él tiene 8 años y los que tengan buena vista, Jenner está abriendo con su mano derecha y con una lanceta le abre un tajito y le está inoculando el pus de la lesión de la ordeñadora. Lo está inoculando, lo está vacunando. James Phipps fue el primer niño en recibir una vacuna en la historia de la humanidad. Yo siempre digo a mis alumnos también, esto no pasa en ningún comité de ética hoy día, pero bueno, en ese momento las cosas fueron así y la gracia es que James Phipps, su sistema inmune produce inmunidad cruzada contra la viruela vacuna, por ende ya no se va a enfermar de viruela humana. Es el descubrimiento de la vacuna contra la viruela y eso le cambió la cara al mundo entero, literalmente. Entonces quedó inmortalizado en este lindo cuadro. Y pasaron después muchas cosas. Eh, es imposible no mencionar la real expedición filantrópica de la vacuna. Y les cuento la historia muy corta. El rey de España, que era dueño de la mitad del mundo en ese momento, estamos hablando del año 1800, se entusiasmó tanto con esto de la vacuna que él dijo, bueno, esto hay que hacerlo llegar al mundo entero. No, al mundo entero se refería a su imperio, literalmente. No, no, es maravilloso. Entonces lo que él hizo fue encargarle a un cirujano militar, Francisco Javier Balmis, y le dice, usted va a conformar, va a liderar lo que se va a llamar la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y usted me va a llevar la vacuna a América. Ahora, es re interesante porque para llevar la vacuna a América, uno necesita llevar pus fresca para hacer lo mismo que se hizo con James Phipps, pero hacia América. Pero tenemos un problema grandote que es cruzar el océano en barco en una travesía que dura un mes, 2 meses, probablemente dura mucho. Y el pus se seca. Uno saca el pus y el pus va a desecarse. Entonces, yo le pregunto a alguno de los presentes que me diga, y por favor, acá pueden aplicar totalmente, ¿cómo poder llamarle? Medicina ficción. ¿Cómo habrían llevado ustedes la vacuna a América si fueran Balmis? ¿A alguien se le ocurre? Menudo desafío. Llevar a las personas aisladas, no sé. Lo que los alumnos siempre me dicen, doctor, hay que llevar a las vacas. Y yo le digo, es imposible montar un establo andante. Pero básicamente lo que hizo Balmis es una solución muy ingeniosa. Él dice, si yo tengo una persona con una pústula de viruela vacuna, esa pústula dura una semana.
antes que se seque. Entonces, cuando se vaya a secar, yo le hago lo de la ordeñadora. Le abro la pústula y le pongo el pus a otra persona. Esa persona va a hacer una pústula 7 días más y antes que se seque, a otra persona. Y así tenemos que hacer una cadena de personas hasta que lleguemos a América. Ahora, el problema es que en esa época la mayoría de la gente ya había tenido viruela, los que estaban vivos, los otros se murieron probablemente. Entonces es muy difícil encontrar una persona que no haya tenido viruela para que pueda hacer la lesión. Y aquí viene una cosa curiosa en la historia, pero los candidatos son niños, había que llevar a niños. Y esto está muy bien documentado en la historia. Francisco Javier Balmis llevó huérfanos, llevó 22 niños huérfanos a cargo de una enfermera que en la historia en España es muy famosa, Isabel Sendars. Ella fue como la mamá de estos niños. La televisión española hizo una serie, yo se las recomiendo, está en YouTube, muy linda, se llama 22 Ángeles. Y esos niños hicieron una cadena de pústula y llegaron a América, como muestra acá el barco. En la travesía, una vez que llegaron a América, yo quiero creer, es lo que cuenta la historia, que fueron dados en adopción en México, y la expedición se separó en dos. Hacia Norteamérica, Balmis, y su mano derecha, que era José Salvani, hacia Sudamérica. Entonces, si ustedes siguen acá, la línea punteada, vamos con José Salvani, Caracas, Quito, Lima, se demoraban harto, Cochabamba, y ahí muere Salvani. Y nosotros en Chile somos estación terminal. Entonces, por Dios, qué difícil fue llegar acá, pero quien llegó fue como el ayudante de Salvani, Manuel Julián Grajales. Hay una calle acá en Santiago que se llama Manuel Julián Grajales, pero yo estoy seguro que nadie sabe quién era Grajales, pero él llegó con la vacuna a Chile y una cosa importante, cada vez que llegaban a un país, dejaban fundada una junta de vacunas. Por ende, en 1808, 5 años después que empezó la expedición, se crea la Junta de Vacunas acá en Santiago, eh, a cargo de Manuel Julián Grajales. Ahora, mi amiga Paula Cafarena, quien es historiadora, ella tiene una hipótesis distinta de cómo pudo haber llegado la vacuna, pero esta historia es fascinante. Es la primera, piénsenlo así, es la primera expedición o primera empresa de salud global de la humanidad. Es el primer esfuerzo de salud pública global. Hay libros, hay una novela histórica, se publicó hace poco, yo sé que a mí me encantan las novelas históricas, se llama A Flor de Piel. Pero bueno, como buena novela histórica, le inventó ahí un romance, un trío amoroso entre Salvani, Isabel, Balmis, para hacerla un poquitito más interesante, pero eso ya es parte del novelista propiamente tal. Ahora, saliendo de las anécdotas, ¿cómo organizamos la historia de la medicina y de la salud pública chilena? Y hay una propuesta muy interesante en un libro que yo les dejé puesta la referencia, lo escribieron mis colegas del Centro de Epidemiología de la Universidad del Desarrollo. Agradecimientos totales, me saco el sombrero porque es un libro excelente sobre salud pública y se puede descargar gratis de internet. Y básicamente dividen la historia de la salud pública chilena en 5 periodos que están acá. Salud y beneficencia, que es un periodo larguísimo que cubre el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Luego viene un periodo que se llama Organización de los Sistemas de Salud, 1917 al 51. Luego viene la época del Servicio Nacional de Salud, 52-78. El periodo de reformas neoliberales con el régimen militar acá en Chile y un periodo que se llama retorno a la democracia. Yo creo que esa es una buena forma de organizar porque cada periodo tiene características específicas y puede ser
visto por separado. Ahora bien, y estudiar historia, yo tengo la sensación de que hay que hacerlo de diversas maneras, hay que tratar de diversificarse y me interesa rescatar la historia también en el arte. Y lo que les estoy mostrando acá es un conjunto de tres murales. Quizás que algunos de ustedes lo conocen, yo no los conozco solo por fotos, pero tengo pendiente ir a mirarlos. Estos son unos murales que fueron pintados por un pintor, valga la redundancia, Julio Escames, en el año 1958 y están en la ciudad de Concepción en una farmacia. Literalmente en una farmacia, creo que se llama droguería alemana. Tendría que averiguar bien. Realmente no tengo muy claro por qué los pintó ahí, pero este gran pintor ilustró tres escenas de la historia de la medicina y la farmacia en Chile, y es increíble cómo en tres murales puso toda la historia. Es fascinante lo que hizo. Entonces, hay un primer paño, síganme el puntero, se fijan que acá están las vigas del techo de la farmacia, estas son paredes que están pintadas, y el primer paño muestra un periodo colonial, se llama Cosmovisión Mapuche de la Salud. Y quiero rescatar algunas escenas. Acá a la izquierda se fijan que hay una mujer que está vestida en el atuendo típico mapuche. Acá tenemos un árbol, un boldo, y ella está sacando hojitas del árbol y la escena representa toda la herbolaria, todo el conocimiento ancestral de la medicina mapuche, basado mucho en todo lo que es hierbas, en eso que ellos son tremendamente hábiles en encontrar y tener propiedades curativas. La otra escena que describe este cuadro, esta escena, aquí tenemos lo que se conoce como un guillatún. Si ustedes tienen buena vista, hay una ruca, hay un rehue, hay un grupo de personas que están participando del sacrificio de un animal, y básicamente lo que demuestra entonces es reconocer que la historia de la medicina chilena parte con la medicina nativa. Tenemos una herencia ancestral, no podemos decir que la medicina chilena parte con la llegada, por ejemplo, de los conquistadores, etcétera. Hay una historia muy linda hacia atrás y que está presente hasta el día de hoy como parte de nuestra medicina. Un segundo paño debe ser literalmente otra pared de la farmacia, es la cosmovisión colonial de la salud. Y acá hay varias escenas. Hay un convento, acá vendría a ser a mano izquierda, hay una especie de farmacia chiquitita, estoy tratando de mostrarla acá, quizás que remeda la famosa botica de los jesuitas, que fue tan famosa durante la colonia en Chile. Ellos literalmente organizaron todo el sistema de hierbas mapuche y lo clasificaron y lo pusieron en una farmacia. Hay una imagen de la Virgen, si se fijan acá, tratando de ejemplificar que la medicina tiene un componente religioso muy importante. Acá tenemos lo que podría ser un hospital, la cama de un enfermo, ¿cierto? Ya en la época de la colonia en Chile comienza la medicina hospitalaria propiamente tal, y tenemos una escena donde hay personas probablemente preocupadas por la salud del enfermo. Acá hay un grupo, está descrito estas señoras y este señor a caballo, una escena tan típica de cuando la gente dice, bueno, vayan a buscar al médico rápido para que venga, pero está tratando de reflejar entonces este segundo gran periodo de la medicina de la historia acá en Chile. Y un tercer periodo es un periodo, la modernidad. Julio Escames, acá hay varios elementos. Se fijan acá atrás, hay un laboratorio, está la figura como de un médico moderno con delantal, aparecen las enfermeras como agentes de la salud propiamente tal. Eh, lo que se refleja acá es un vacunatorio. Hay un homenaje a la inmunización,
están literalmente vacunando a esta persona, y trata de mostrar entonces esta medicina más moderna, ya del último siglo de nuestra historia, de modo que es muy lindo ver cómo en el arte también la medicina se ha visto reflejada como una expresión cultural. Ahora, en este primer periodo de salud y beneficencia, que dura 3 siglos prácticamente, es un periodo muy especial de la historia de la medicina, y yo a mis alumnos les digo que esta imagen, este cuadro de Arturo Gordon, lo refleja todo, resume todo el periodo. Este cuadro está en la Universidad de Concepción y se llama Velorio de un angelito. Violeta Parra compuso una canción sobre este tema, y esta imagen refleja la escena más típica de Chile a lo largo de toda su historia, como es la muerte de un niño. Pero refleja una tradición que ya probablemente no existe en Chile. Los niños se velaban no en un ataúd, sino que al niño se le vestía de angelito. Y aquí tenemos una escena donde al centro está este niño. Yo sé que puede resultar un poco macabra a ojos de hoy, pero se le hacían alitas de papel, se vestía de blanco. Esta es una escena del campo chileno, un campo pobre. eh, Probablemente aquí está la mamá, algún hermanito, el papá. Hay una cantora, como se acostumbraba. Hay una escena de mucho dolor, pero la muerte de un niño era un hecho extremadamente frecuente en la historia de Chile. Desde el día uno era muy común que murieran niños, porque nuestro país, históricamente, y creo que hay que decirlo y entenderlo, siempre fue un país muy pobre y con una condición sanitaria muy deficiente. El Chile que somos hoy día es hace muy poquito tiempo, pero el Chile de siempre es un Chile de mucho dolor sanitario, por decirlo de alguna manera. Entonces, este largo periodo que cubre toda la colonia, conquista colonia y el primer siglo de la República, imagínense un periodo larguísimo, se puede poner todo en uno porque es exactamente igual, no hay mayores cambios. ¿Y por qué se caracteriza? Hay un predominio de enfermedades transmisibles. Acá la viruela, tuberculosis, sífilis, tifoidea son el pan de cada día. Las enfermedades transmisibles son la expresión clínica de la miseria, del hacinamiento, de la falta de higiene. Siempre que leo sobre historia, yo digo, Dios mío, imagínense esa época sin alcantarillas, sin agua potable, sin refrigeradores. Por Dios que debe haber sido una época muy especial. Hay condiciones laborales extremas. Esto de que nosotros tengamos 2 días de descanso a la semana es algo muy moderno en términos históricos. Créanme, la gente en esa época trabajaba todos los días de la semana y largas jornadas laborales hasta reventarse literalmente. En Chile ya hacia el siglo XX comienza un proceso muy fuerte de migración del campo a la ciudad, pero es una migración empobrecida. La gente llega a la ciudad a vivir en malas condiciones, y es la época de los que se conocen como males sociales. Los autores de la época lo describen como una sociedad, ya yéndonos a la parte urbana, al Chile urbano, donde hay mucho alcoholismo, mucha desnutrición, promiscuidad, violencia, crimen propiamente tal. Las pocas estadísticas sanitarias de la época dicen que el 70% de los niños moría antes de los 15 años. O sea, el ambiente sanitario es paupérrimo, muy adverso, y hacia fines del siglo XIX, que está a la vuelta de la esquina en términos históricos, la esperanza de vida en Chile era de 28 años y en Europa
45 años. Les pongo estas cifras para mostrar que estábamos muy atrás de la situación de Europa y hay cifras que nos comparan con otros países de América y también estábamos muy por debajo de la media. Por ende, es un panorama tremendamente desolador el primer siglo de la República en términos sanitarios. Ahora, algunas cosas importantes. Yo tengo un sesgo, yo me dedico como pediatra fuertemente al área de vacunas, así que voy a traer hartos ejemplos de esto, pero ¿cómo fue avanzando la salud? Y ahí empezamos a tener la presencia de médicos parlamentarios, tratando de empujar la salud pública, y llegamos al año 1882 y se estaba debatiendo en Chile activamente el proyecto de ley sobre vacunación obligatoria. ¿Se acuerdan que en 1808 se fundó la primera junta de vacunas? Ya pasaron 70 años. No había vacunación obligatoria y Adolfo Murillo, un médico parlamentario, da este discurso encendido con la ortografía de la época. Miren, en nombre de la humanidad, en nombre de la ciencia de la que soy humilde representante, en nombre de mis colegas aquí reunidos, en amparo de la ignorancia que se mata y que mata, en nombre de la civilización que nos acusa por los estragos de un mal que tiene reconocidos remedios. Pido a la honorable Cámara se sirva aprobar el proyecto que nos ha sido enviado por el honorable Senado porque es más lato, más eficaz, más constitucional y responde mejor a nuestras necesidades patológicas. Proyecto de ley rechazado. En esa época, los parlamentarios de corte más liberal decían que la vacunación obligatoria era una intromisión en la libertad y en la autonomía de las personas. ¿Qué les parece? Cualquier similitud con tiempo presente no es mera coincidencia. Se los comento porque llevamos más de 100 años debatiendo lo mismo en términos de vacunación obligatoria y voluntaria. Ramón Allende Palín, abuelo del presidente Allende, también puso un proyecto de ley de vacunación obligatoria rechazado, y el presidente Balmaceda zanjó de manera autoritaria la discusión y decretó, ya no lo sometió a discusión parlamentaria, que los recién nacidos, 1888, se iban a vacunar obligatoriamente contra la viruela. Se acabó esa discusión y bueno, y todos sabemos cómo terminó Balmaceda en esta especie de raptos de autoritarismo, pero en este sentido era con la mejor de las intenciones porque él sabía que el progreso iba de la mano de la vacunación. Pero costó mucho instaurar la vacunación obligatoria contra la viruela en Chile. Avancemos, 1910, y esta es la escena. Hay fotos de Valparaíso, hay fotos de Santiago, esto es un conventillo, ¿cierto? Es una estructura, ustedes deben haber oído hablar. Mm, ¿Cómo poder describirla? Son habitaciones que están pegaditas una al lado de la otra, no son viviendas, son habitaciones donde en la misma habitación vive una familia, seguramente con muchos hijos, hacinada, pobre, en condiciones de mucha pobreza. Al medio de Conventillo está este patio, es un barrial, tiene una acequia al medio por donde circulan todos los desperdicios, los desechos. En la foto hay muchos niños, hay una natalidad muy grande, hay una mortalidad muy grande. Y en esta época las autoridades, fue una época muy hospitalista en Chile. Fíjense ahí la estadística, entre 1859 y 1889 se construyeron 20 hospitales. Una época como que proliferan los hospitales con la mejor de las intenciones, pero nosotros con los ojos del siglo XXI sabemos que esa no era la solución. La solución no pasa por construir hospitales, sino que había que cambiar las condiciones de vida de la población. Ahora, en esta época, la medicina es
caritativa, depende de la caridad. El Estado no participa como entidad de los cuidados de salud de la gente, de políticas públicas, etcétera. Todo se centra en la caridad y la construcción de hospitales. Son filántropos que ponen el dinero para levantar un hospital, pero el Estado literalmente no existía esa concepción de que el Estado tenía que preocuparse de la salud, menos aún que la salud era un derecho humano, etcétera. Ahora, 1910 ya empieza a surgir la noción de determinantes sociales de la salud. Por suerte, hay personas que empiezan a pensar y decir, ¿sabes qué? Esto de los hospitales para solucionar los problemas, no, mira, la gente se enferma porque vive en la miseria, porque no se alimenta, porque hay violencia, por la pobreza, por el hacinamiento, de modo que tenemos que empezar a resolver esos problemas si es que queremos que la gente acceda a mejores niveles de salud. Yo les comparto acá el enfoque moderno de determinantes sociales de la salud. Eh, Quise compartir la definición de la Organización Mundial de la Salud. Dice, son las circunstancias en que las personas crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. En mi curso de salud pública yo les insisto a los alumnos, a sus pacientes, uno como médico en general se enfoca mucho en la genética y en los hábitos de las personas, pero no se olviden de preguntarle dónde vive, dónde trabaja, con quién vive, cuál es su red de apoyo. Todos son determinantes sociales que finalmente inciden en la salud de las personas. Ahora, seguimos pasitos más adelante en la historia y hay un hito fundamental, 1842, con la creación de la Universidad de Chile y de la Facultad de Medicina. Y es importante porque, digámoslo, ahí comienza como formalmente la medicina chilena, la medicina más del conocimiento, con estudios de enfermedades endémicas, eh, un cuerpo médico que hace recomendaciones de higiene, de alimentación, etcétera. Es un hito fundamental. Médicos en la historia de Chile siempre hubo, y está la antigua Universidad de San Felipe, pero es una medicina muy precaria, muy poco científica, casi anecdótica, por decirlo de alguna manera. 1869, Sociedad Médica de Chile se funda. 1872 está la Revista Médica de Chile, segunda revista de habla hispana del mundo. 1889, primer Congreso Médico Chileno. Ya llevamos casi 100 años de república y estamos empezando a tomar vuelo sanitario. Pero aquí se produce un fenómeno muy especial en nuestra historia. En esta segunda mitad del siglo XIX, se produce un giro y se empieza a valorar la medicina como una alternativa profesional. No siempre el médico fue una persona que tuvo reconocimiento social y prestigio. Esto tomó su tiempo socialmente en producirse el cambio, sobre todo porque se reconoció que era una persona que tenía estudios y que cultivaba la ciencia, pero también pasa algo muy importante. Gremialmente, el cuerpo de médicos de la época empiezan a hacer exigencias, a tener protagonismo, poder en tomar decisiones, a tomar las riendas de la política pública sanitaria chilena, que era lo que el país necesitaba realmente, que un grupo de personas con conocimiento dijera, listo, vamos a cambiar las cosas hacia algo mejor. Yo puse acá, se me corrió ahí la diapositiva, pero tengo culpa en esta diapositiva. Yo puse un listado de médicos fundadores de la medicina social chilena. Y yo digo culpa porque el listado es mucho más grande.
muchísimo más grande. Yo puse solo algunos médicos, generalmente fueron parlamentarios y que impulsaron la salud pública en Chile. Pido disculpas, no hay nombres de doctoras porque Eloísa Díaz recién aparece hacia el final del siglo XIX como la primera mujer médico. Esta es una profesión extremadamente machista, pero hay varios nombres: Adolfo Murillo, Ramón Corbalán Melgarejo, Alejandro del Río, Ezequiel González Cortés, Pedro Lautaro Ferrer, grandes nombres de la medicina social chilena, y me reservé estos dos últimos nombres, el doctor Eduardo Cruzcoque Lasabe y el doctor Salvador Allende, presidente Allende, que lo podemos conversar, lo podemos discutir, pero yo después de mucho reflexionar creo que son las dos figuras más importantes de la medicina chilena. Y, y me interesa mucho detenerme en este punto. Está ahí a la derecha la foto del doctor Eduardo Cruzcoque, a la izquierda la foto de Salvador Allende. La historia de Salvador Allende, la inmensa mayoría de ustedes la conoce, evidentemente. Quizás no tanto su historia como médico, como presidente del Colegio Médico un largo tiempo. Él es un médico porteño. Salvador Allende fue, a ver, Salvador Allende presidente es al final de su historia. Él tiene una historia larguísima como ministro de salud, diputado, senador por mucho tiempo, y al final le llega a la presidencia de la República. Les quiero hablar un poco de Eduardo Cruzcoque. Eduardo Cruzcoque es un personaje que está muy, yo creo que muy desconocido en la medicina chilena, y él es, no tengo palabras para describirlo, es un titán de la medicina chilena. Cuando uno lee relatos de la época de alumnos, hablan de un ser humano extraordinario, brillante, inteligentísimo. Eduardo Cruzcoque, sepan ustedes que es como el fundador de la química médica. Eduardo Cruzcoque es el hombre que trae a Chile el laboratorio como elemento que ayuda a la medicina a tomar decisiones. Conceptos que ahora son como, pero eso es obvio, ¿cómo vamos a prescindir del laboratorio? Bueno, él fue el que inició todo esto. Lo describen como un hombre, un tremendo profesor, un gran orador, cultísimo, un humanista, amigo, se carteaba con Federico García Lorca, eh, un intelectual de fuste en la Universidad de Chile. Y Eduardo Cruzcoque fue ministro de Salud, a él se le debe la ley de medicina preventiva, y el año 1946 fue candidato a la presidencia por el Partido Conservador, y él pierde la elección presidencial. Pero yo digo, si hubiera ganado la elección presidencial, sería tan famoso como fue el presidente Allende, de modo que tengámoslo en nuestro registro. Pero me interesa lo siguiente, que se lo comento siempre a mis alumnos. Eduardo Cruzcoque y Salvador Allende fueron contemporáneos. Les tocó compartir mucho en su vida política. Compartieron en el Senado, en la Universidad de Chile. No sé si fueron amigos, pero fueron extremadamente cercanos, y políticamente son muy distintos. Salvador Allende es un médico socialista. Eduardo Cruzcoque es un médico social cristiano, candidato al Partido Conservador. Pero ellos dejaron atrás esas diferencias, y yo trato de imaginármelos en esas discusiones parlamentarias impulsando la creación del Servicio Nacional de Salud. Ellos sabían que tenían una responsabilidad histórica muy grande, y tanta falta nos hace hoy en día eso. Gente que deje atrás su ideario, un poco, no atrás, pero que pueda tener capacidad de diálogo con el que piensa distinto en torno a un objetivo común, y sacar adelante reformas que llevaron al país hacia una situación mucho mejor. Creo que Chile le debe, en términos de salud, a estos dos hombres muchísimo, realmente,
y tienen que tener un reconocimiento en la historia. ¿Se acuerdan del libro que les mostré al principio que escribió Historia de la Medicina Chilena el doctor Ricardo Cruzcoque? Él es hijo del doctor Eduardo Cruzcoque. Y nada más lindo para mí cuando conocí al doctor Ricardo Cruzcoque que él hablaba de su papá, hablaba con mucho respeto de su papá, y yo con el tiempo supe, oh, el papá era un tremendo personaje en la historia de la medicina chilena. Hay muchos libros escritos sobre el doctor Cruzcoque también para que ustedes, yo les puse acá algunas referencias. Vamos avanzando en la historia y vamos a pasar al segundo periodo, Organización de los Sistemas de Salud, 1917 al 51, y acá se produce un giro extraordinario en la medicina chilena. Este es el momento en que la medicina gira de ser caritativa e individual a ser estatal y colectiva, y nace el Estado benefactor. Acá es donde el Estado de Chile toma el control y dice, yo como Estado tengo responsabilidad sobre la salud de los ciudadanos y tengo que empezar a liderar este proceso. Hay una etapa intermedia, puse una línea acá, la época de las sociedades de socorros mutuos. Esto suena tan antiguo, ¿cierto? Socorros mutuos, pero son los primeros esfuerzos, sobre todo a nivel de gremios, artesanos, etcétera, de formar agrupaciones donde la gente se apoyaba una a la otra, principalmente para financiar temas de salud. Pero ya empieza el germen de lo colectivo, ya deja de ser la salud algo meramente individual y nos tenemos que ayudar, nos tenemos que asistir. 1892, Ley Orgánica de Higiene Pública. Se fijan que el Estado de Chile ya empieza a poner leyes para procurar el mejor cuidado de la población. 1896, obligatoriedad de construcción de alcantarillado en ciudades de más de 5.000 habitantes. Bueno, esto es la ley. Otra cosa es que se cumpla. En 1915 está a la vuelta de la esquina. Solo 10 ciudades en Chile tenían alcantarillado, pero ya se sabía que en Europa las ciudades con alcantarillado tenían niveles sanitarios mucho mejores, menor mortalidad, etcétera. De modo que las autoridades de la época decían, ahí hay que mirar, eso tenemos que imitar. 1918, primer código sanitario. Ya cumplió 100 años nuestro código sanitario y es re importante. Aparece entonces la figura de una autoridad unipersonal con facultades ejecutivas, establece la Dirección General de Sanidad, la creación de organismos sanitarios en zonas de salubridad, o sea, empieza a institucionalizarse los cuidados de la salud. Y recién en 1924, que se celebra este año, va a ser una gran celebración, espero, se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, nuestro actual Ministerio de Salud. Pobre ministro de la época que tenía a cargo todo el tema de pensiones, salud, tenía un ministerio múltiple, pero hace 100 años existe nuestro Ministerio de Salud. 1924, Ley de Seguro Obrero Obligatorio. Y esto es re interesante, nuevamente, el rol, lo colectivo. Y yo puse acá, incluye distribución de leche a hijos de obreros menores de 2 años. Lo vamos a ver después. Todas nuestras políticas de alimentación nacen acá, nacieron hace 100 años. La preocupación porque la desnutrición fuera derrotada en Chile. Aquí nace la primera política de alimentación poblacional. Si seguimos avanzando en este periodo, ¿cuál es el gran logro? Lo puse en letras rojas. Miren, se logra la unidad de los servicios asistenciales y sanitarios del país en torno a las decisiones de los médicos y recursos del Estado. Y se imprime un carácter técnico de la Dirección Superior de la Salud Pública. Llegamos al año 1925, termina, por decirlo así, nuestra república semiparlamentaria,
Y en la Constitución del 25 ya el Estado asume la responsabilidad, dice, de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Por fin, dice uno, al fin el Estado asume este rol protagónico en lo que va a ser la conducción de la salud en Chile. Eso tiene 99 años de vida, no es tan antiguo como ustedes podrían pensar. Ahora, en este periodo a mí me toca en lo personal, yo le hago la clase en la universidad a los alumnos de pediatría, una clase que se llama Historia de la Pediatría Chilena. Yo tengo un sesgo muy grande y lo voy a compartir. La historia de la medicina chilena es la historia de la pediatría y la salud pública chilena. Mis colegas internistas no les gusta que diga esto, los cirujanos menos, pero el gran protagonismo de la historia de la medicina chilena se lo lleva la salud pública y la pediatría, y la pediatría nace como especialidad. ¿Me creerían ustedes que antes del 1900 no existía? No existía como especialidad. Ni siquiera se enseñaba. No existía cátedra de pediatría en la Universidad de Chile. El doctor Roberto del Río, que en homenaje puse su foto, es el fundador de la pediatría chilena, es el que crea la cátedra universitaria de pediatría de carácter optativo. O sea, un médico se podía graduar sin tener idea de pediatría. Los niños, hasta el año 1900, nacían, se enfermaban y se morían en la casa. No habían hospitales de niños, pero en el año 1902 se crea el Patronato Nacional de la Infancia y el primer hospital de niños. Roberto del Río y un filántropo millonario, Manuel Arriarán, a raíz de una epidemia de sarampión, dicen ya basta. Tenemos que tener un hospital de niños y crean el Hospital de Niños Matucana, que está ubicado donde está el actual Hospital San Juan de Dios. Tradicionalmente el Hospital San Juan de Dios en Santiago estaba en la Alameda con Santa Rosa, pero ahora está en la Quinta Normal, pero esta es una ubicación nueva, ¿cierto? Ahí partió el primer hospital pediátrico. Se crean las gotas de leche. No sé si alguien ha oído hablar, las gotas de leche son los primeros consultorios donde empieza a hacerse control de niños sanos y a repartirse leche a los más pobres. Son iniciativas muy, muy precoces. 1912, primer Congreso Nacional de Protección de la Infancia. 1922, y fue muy celebrado, se funda la Sociedad Chilena de Pediatría. 1930, primer número de la Revista Chilena de Pediatría. Entonces, en este periodo surge con fuerza la pediatría en Chile, que le va a cambiar la cara a la historia de nuestro país. Sigamos avanzando, y acá hay un gráfico emblemático. Uno tiene que ir midiendo con un indicador la historia de la medicina chilena, y qué mejor que ver la mortalidad infantil. La mortalidad infantil lo sintetiza todo. Sintetiza seguridad, vivienda, alimentos, hospitales, médicos, riqueza, pobreza, alcantarillado. Todo está en la mortalidad infantil. Y estamos en el año, fíjense acá, 1939. Y a pesar de todo lo que yo les he contado, todo lo que se avanzó, estamos muy mal. 250 por cada 1000 nacidos vivos para el año 1939 mueren antes de cumplir el primer año de vida. Uno de cada 4 niños en Chile no llega al primer año de vida en 1939. Y obviamente, ¿por qué pasa esto? Porque todo lo que se hizo para atrás, sin restarle mérito, no estaba atacando las causas de fondo, la causa de los problemas, que era la situación paupérrima en que vivía la gente, cómo se alimentaba, cómo estaba de hacinada, cómo trabajaba en condiciones miserables. De modo que todo esto que se hizo ayudó. Bajó un poquitito la mortalidad infantil, pero todavía sigue extremadamente alta. Y el año 1939, siendo ministro de Salud Salvador Allende,
Él hace algo que para los salubristas fue muy especial. Él hace el primer estudio, la primera encuesta nacional de salud. Es un libro que se puede descargar de internet, se llama Realidad Médico-Social Chilena, y le saca una foto a Chile. Y la foto es muy desastrosa. Les leo el primer párrafo del libro. Dice, Chile tiene la más alta mortalidad infantil del mundo. Por cada 20 partos nace un niño muerto. La mortinatalidad nuestra equivale al 50% de los nacidos vivos. Por cada 1000 nacidos vivos mueren 250. Por cada 10 niños nacidos vivos muere uno antes del primer mes de vida, la cuarta parte antes del primer año, casi la mitad antes de cumplir 9. 400.000 niños no concurren anualmente a ninguna escuela, lo que representa el 42% de la población en edad escolar. Tenemos 600.000 jóvenes analfabetos, 28% de los niños son hijos ilegítimos, cifra esta la más alta entre los países civilizados. Y dice que el defecto más notorio y evidente de la organización de los servicios médicos de la República es el que deriva de su falta de coordinación. Y como dato, en este estudio, 39% de la población en Chile tiene agua potable y alcantarilla, 5% solo agua potable, 56% ninguno de los dos. 1939. Pasemos al siguiente periodo. Y en el año 1952 se produce un cambio muy importante. Todos estos médicos parlamentarios, unidos a otras personas, después de una discusión eterna, así duró como 10 años en el Parlamento, crean el Sistema Nacional de Salud, organismo encargado de la protección de salud de toda la población, fomento, recuperación de la salud de los obreros, esposas e hijos hasta los 15 años. Pero aquí viene lo importante, y era lo que decía el ministro Allende. Acá se fusiona y se organiza montones de esfuerzos parcelados que existían en Chile. Listo, juntemos todo eso y organicémoslo como Dios manda bajo un ministerio que tome realmente las riendas. Dejémonos de atomizar los esfuerzos en organizar la salud. Se vincula el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, se estructuran zonas de salud regionales, se crean redes de hospitales, consultorios y postas rurales, y esta es la época en que se implementan grandes programas de salud, pero con coordinación en todo el territorio nacional. Como dato, en 1952, 500.000 personas en Santiago, 1 de cada 3 santiaguinos todavía vivía en un conventillo. Entonces, todo esto va bien, pero la parte social va bastante por detrás. Y miren lo que empieza a pasar. 1954, Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Listo, vamos a atacar el problema de la desnutrición. Comienzan las políticas de planificación familiar, control del embarazo y niño sano, atención profesional del parto. 1954 se crea el Generalato de Zona, las especialidades médicas. 1968, Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 1978, Programa Ampliado de Inmunización. Para ser justo, la vacunación venía de mucho antes. El año 78 se constituye como un programa propiamente tal. Entonces, en este periodo de casi 40 años, podríamos decir que realmente el sistema de salud chileno se organiza y comienza a atacar de alguna manera los problemas de fondo con un énfasis muy grande y muy explícito en la salud de la madre y el niño. Ese fue como el foco, la madre y el hijo. Y lo puse como un detallito acá para los que nos gusta la historia. En este periodo, 1959, comienza la publicación de los Anales Chilenos de Historia de la Medicina. En nuestra revista ya se estudiaba la medicina en esa época. Ahora, lo que les quiero mostrar ahora
es una reflexión propia, porque a partir de 1950 ustedes deben estar pensando ya, pero ¿cuándo cambian las cosas para que lleguemos a lo que estamos hoy, si hoy día vivimos en otro país? La segunda mitad del siglo XX en Chile fue escenario de cuatro grandes transformaciones: económica, nutricional, epidemiológica y demográfica. Hay que rendir homenaje y hay que mencionar lo decisivo que fue el combate de la desnutrición infantil en Chile, sobre todo a partir de la década del 50. Esta es una publicación del doctor Fernando Monkeberg, que tiene un protagonismo en esta época. Él hace acá una comparación entre el año 1950 y el año 2012, y uno dice, es otro país, es para no creerlo. Fíjense en el ingreso per cápita, en 60 años, $300, $18.000. Exportaciones totales, $500 millones, $80.000 millones. Mortalidad infantil, 150 por mil, 7 por mil. Porcentaje de bajo peso al nacer, 23%, 3%. Expectativa de vida, 38 años, 79 años. Porcentaje de niños desnutridos entre 0 y 5 años, 63%, menos del 1%. Analfabetismo, 23%, 0,1. Promedio de años de escolaridad, de 2 años sube a 12 años. Educación primaria completa, de 35% sube a 99. Educación secundaria completa, de 12 a 72%. Admisión al sistema de universidad, 2%, 46%. Deberíamos decir que esta fue la época del trampolín. Literalmente Chile se pega el salto y cambia totalmente hacia otro país. Pero estuve leyendo y me quiero detener en este punto porque el combate de la desnutrición infantil fue una tarea epopélica acá en Chile, y el doctor Fernando Monkeberg defendió una tesis que el tiempo le dio totalmente la razón. Y él dice que la desnutrición, la pobreza y el subdesarrollo son un círculo vicioso. Tienes desnutridos, los desnutridos, y lo voy a decir con mucha dureza, pero un niño desnutrido no se desarrolla física ni cerebralmente en todo su potencial, termina siendo un adulto con bastantes limitaciones y carencias, y ese adulto es incapaz de generar riqueza y progreso para el país, y eso perpetúa el círculo. Entonces, Fernando Monkeberg, cuando conversa y cuando analiza este tema, se da cuenta que el combate de la desnutrición infantil en Chile no fue solamente para darle más salud a la gente, tenía que ver con que Chile se jugaba el desarrollo, literalmente como país, si es que quería llegar a ser un país medianamente desarrollado. O sea, con desnutrición infantil nunca íbamos a ser un país desarrollado o saliendo o en vías de desarrollo. Nótese que en términos de ingresos, nosotros hoy en día clasificamos para un país de ingresos altos, según el Banco Mundial. Entonces, literalmente, el combate de la desnutrición infantil no fue una tarea como de los pediatras por mejorar la salud de los niños. Fue una tarea en la cual se jugaba el futuro de Chile, literalmente, de muchas generaciones. Suena duro decirlo, pero Fernando Monkeberg ahí lo pone por escrito. Si un niño muere antes de los 15 años, porque un niño desnutrido se infecta y se muere, ese niño necesitó de cuidados todos esos 15 primeros años de vida. Significó gasto de energía, tiempo, dinero, y no llegó a una edad adulta para devolver todo lo que se había invertido en él. Entonces termina siendo una ecuación muy poco fecunda para el desarrollo del país. Y este gráfico me encanta porque Fernando Monkeberg le da en el clavo y le da una solución
al mundo entero, sobre todo al mundo más pobre. Acá hay opiniones divididas. Hay personas que decían, mira, la desnutrición infantil se va a solucionar cuando el país se desarrolle y sea más rico. Pero otras personas decían, como Fernando Monkebeck, no, tú solucionando la desnutrición infantil vas a hacer que el país progrese. No puedes esperar a ser rico para solucionar el tema de la desnutrición infantil. Primero que nada, porque eso no va a pasar. Y segundo lugar, porque no funciona así. Y este gráfico le da totalmente la razón. Acá en el eje X están los años. Quiero que se fijen en la línea en rojo. Es porcentaje de menores de 5 años con déficit de talla. Son niños desnutridos. Partimos muy arriba y empieza a bajar en Chile desde 1950, pero yo le puse esta flecha al gráfico. 1970, ¡pum! Gran caída de la desnutrición infantil. Fuertemente programas de nutrición complementaria, crecimiento, desarrollo, etc. Fíjense acá, esta otra línea de abajo es el ingreso per cápita del país, la riqueza de Chile. Y si ustedes ven, si me siguen el gráfico, el país se mantiene bastante pobre, bastante pobre, bastante pobre. Y yo le puse la flecha y de repente, esto ya es a partir de los años 90, ¡pum! El país empieza a aumentar fuertemente su desarrollo económico. Ahora, ¿qué es lo lindo del gráfico? Que hay un periodo de 20 años entre la flecha roja y la flecha azul. O sea, en Chile se demostró para el mundo entero, primero solucionas, y es posible hacerlo, empezar a solucionar la desnutrición infantil aunque no seas un país rico. Invierte fuertemente en tu gente, en nutrirla, en que crezca, en que estudie, en que se desarrolla un niño sano, un adulto sano, y luego viene el desarrollo y la riqueza. De modo que se confirma la tesis de Fernando Monkeberg y fíjense que la caída de la desnutrición infantil va fuertemente y esta es la tercera curva, la caída de la desnutrición, perdón, de la mortalidad infantil. Evidentemente un niño desnutrido es un niño que se enferma, es un niño que se muere. De modo que la lucha contra la desnutrición infantil, yo diría que fue un motor importantísimo de progreso en Chile. Y en eso el gremio de la salud tuvo un protagonismo fundamental. Les quiero leer textualmente lo de Monkeberg. Él dice, solo cuando fue posible controlar la desnutrición infantil, se inició un rápido desarrollo económico, evidenciado por el constante e importante incremento del ingreso per cápita en los años siguientes. La desnutrición infantil, él tiene estudios del INTA muy interesantes. Un niño desnutrido tiene un cerebro mucho más chiquitito y no se desarrolla bien. Por ende, terminas teniendo un país de personas que no logran expresar su máximo potencial. Por eso era tan importante, entre otras razones, dar esta linda pelea. Ahora, ¿qué pasó en Chile en estos últimos 40 años? Yo trato de entenderlo de esta manera. En los últimos 40 años vivimos una transición económica con un gran crecimiento del PIB per cápita y una disminución de la pobreza. No la tenemos derrotada, pero se ha avanzado harto. Ahora, ¿qué trajo este progreso económico? Cambio en las condiciones de vida. Aumenta el acceso a alimentos, aumenta el saneamiento básico, grandes obras de infraestructura, vivienda, alcantarilla, agua potable. Se hace más y mejor la atención de salud, pero en la medida que estamos mejor, nos ponemos más sedentarios. Ahora, todos estos cambios gatillaron lo que se conoce como transición nutricional, que tiene dos caras. En Chile disminuyó dramáticamente la desnutrición y afloró en todo
todo su esplendor el sobrepeso y la obesidad, que es el principal problema nutricional de ahora. Ahora, esta transición nutricional, unida a altos niveles de sedentarismo, gatillaron la epidemia de enfermedades crónicas y si le unimos el saneamiento básico, la política habitacional, tenemos lo que en epidemiología llamamos transición epidemiológica. En Chile giramos desde el predominio de enfermedades contagiosas transmisibles hacia un predominio de enfermedades crónicas del adulto. Y eso, como consecuencia, genera una transición demográfica. La mortalidad disminuye, la esperanza de vida aumenta dramáticamente, el país se envejece, la natalidad está por el suelo en Chile, en parte también debido a que la mujer se incorpora al mundo del trabajo, tiene más oportunidades, hay más acceso a planificación familiar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en los últimos 50 años, esta fue la dinámica en la que entró Chile y explica el Chile actual. Pero es un proceso final, del final de nuestra historia. No tiene más de 30, 40 años, por decirlo de alguna manera. Y llegamos hacia los años 80, ya aquí se produce la gran caída de la mortalidad infantil hacia niveles de países desarrollados. Nos quedan estos dos periodos muy cortitos, reformas neoliberales, estamos en pleno gobierno militar, el Ministerio de Salud asume todo el poder sobre el sector salud. Hay un hito histórico, se reorganiza el Sistema Nacional de Servicios de Salud el año 79. El año 79 se crea el Fondo Nacional de Salud, el FONASA. El año 80, Chile sufre un gran cambio con la municipalización de los consultorios de atención primaria. Tan criticada, hay todo un debate hoy en día si tenemos que seguir con ese modelo o no. El año 81 se crean las ISAPRES, o sea, surge con fuerza el seguro privado de salud y podríamos decir que un granito del periodo de reformas neoliberales es que el Estado de Chile le abre la puerta fuertemente al sector privado de salud y abre la posibilidad de que exista lucro en salud propiamente tal. Y en términos políticos, el año 80, de ahí data nuestra última constitución política de la República. A modo anecdótico, cuando comento esto con mis alumnos, yo decía, voy a tener quizás que cambiar esta diapositiva, pero los dos intentos que hemos tenido de cambiar constitución fracasaron. Entonces les digo, se mantiene la diapositiva del curso, simplemente para contarles que la constitución vigente del año 80, capítulo 3, derechos y deberes, artículo 19, número 9, dice lo siguiente: derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo coordinar, controlar las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado, y esta frase fue tremendamente discutida durante el estallido social y posteriormente, porque en realidad el derecho de elegir no es para todas las personas. Hay personas que su realidad les impide elegir entre el sistema de salud público o privado. Llegamos al retorno a la democracia y ya vamos terminando esta presentación. ¿Qué se hizo desde el año 90 hasta la fecha? Esfuerzos en recuperar el sector público. Se recibe al país con una escasa inversión pública, se triplica el gasto en salud y empieza la época de la planificación de objetivos sanitarios para la década. Esto es muy moderno para Chile, ya empezar a mirar a futuro. ¿Qué quiero para lo que viene?
mejorar los logros sanitarios alcanzados, enfrentar desafíos derivados del envejecimiento y cambio en la sociedad, reducir inequidades, proveer servicios acordes con las expectativas de la población. La década del 2000, que pasó hace un ratito nomás, fue protagonista de nuestro último gran proceso de reforma de salud. El proceso de reforma de salud que empieza, tiene distintos presidentes, tiene a los gobiernos de la concertación como protagonistas, decanta en 5 leyes. Pero de esas 5 leyes, 2 son las más emblemáticas. La reforma de salud del 2000 creó el régimen general de garantías en salud, GES, ¿cierto? Plan Auge-GES es hijo de la reforma. Todo lo que sea, por primera vez en Chile tenemos una ley que garantiza acceso, oportunidad, calidad, financiamiento para problemas de salud priorizados. Y esa fue una de las primeras leyes de la reforma y la última ley de la reforma del 2012, derechos y deberes de los pacientes, que está puesto el cuadro en todas las instituciones de salud en Chile. Ustedes pueden leer derechos y deberes de los pacientes. ¿En qué estamos ahora? Esta es la última foto. Encuesta Nacional de Salud. Esto está hecho en adultos. Somos un país con 1/3 de adultos hipertensos, 12% de diabéticos. Si sumamos sobrepeso y obesidad, más de 3/4 de los adultos chilenos tenemos sobrepeso y obesidad. 1/3 de los adultos chilenos fuma, esa es la cifra más alta desde Alaska a Tierra del Fuego. Casi el 90% sedentario y con un consumo riesgoso de alcohol muy alto todavía. Ha sido la tónica de nuestra historia. 1 de cada 5 hombres adultos chilenos no es un alcohólico, pero tiene un consumo riesgoso de alcohol. ¿Qué somos hoy? Y con esto cierro. Yo definiría que hoy en día somos un país de ingresos altos en el contexto mundial. Somos miembros de este selecto club. No somos el mejor alumno del curso, pero estamos en la OCDE. Pero tenemos un sistema de salud segmentado. 85% de las personas están afiliadas al sistema público, 15% al seguro privado, y actualmente estamos viviendo la principal crisis del seguro privado de salud. Ustedes lo han visto, toda la discusión que ha significado el tema ISAPRE. Tenemos un sistema de salud que está muy fragmentado. La atención primaria no dialoga con la secundaria, no dialoga con la terciaria. No hemos podido romper con esa lógica. Pero por otro lado, tenemos los mejores indicadores de salud materno-infantil de América Latina. Da la impresión de que ya superamos esa tarea. ¿Cuál es nuestra tarea actual? Nuestro principal problema, las enfermedades crónicas del adulto. Esa es nuestra carga de enfermedad hoy. Cáncer. Cáncer el año pasado pasó a ser la principal causa de muerte en Chile. Cardiovasculares y una altísima carga de enfermedad debida a problemas de salud mental. Demográficamente somos un país envejecido, con una alta esperanza de vida y una bajísima natalidad. Esto no es un problema de Chile, la natalidad está por el suelo en el mundo entero, lo cual genera problemas enormes de todo tipo que ustedes los conocen mejor que yo. En Chile, así como en nuestra historia los males sociales fueron protagonistas, los protagonistas principales ahora son los factores de riesgo: tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo. Ahí están los males actuales que dan cuenta de nuestra carga de enfermedad. Y por último, un desafío monumental que quedó muy claro en la última encuesta nacional de salud: profundas inequidades en salud. Globalmente nuestros indicadores están bien,
Pero cuando tú comparas por quintiles de ingreso, hay enormes diferencias en todo, literalmente en todo, entre el quintil más bajo y el quintil más alto, que son diferencias inaceptables, por eso se llaman inequidades, moralmente inaceptables, de las cuales hay que darse cuenta. Y con múltiples desafíos, y yo hice mi listita de compras, no los quiero deprimir, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tareas tenemos pendientes? El tema del derecho a la salud. Tenemos que avanzar en definir qué entendemos por derecho a la salud. Fortalecimiento de la atención primaria, porque está demostrado en el mundo entero que una atención primaria fuerte es el secreto del éxito. Resolución de las listas de espera, todo el tema de formación y distribución de profesionales de la salud. ¿Cómo enfrentamos las crónicas? Cáncer, cardiovascular, salud mental, el tema de acceso a medicamentos, la crisis del seguro privado de salud. Bueno, ¿qué va a pasar? Estamos en plena discusión política y eso nos puede llevar a tener un sistema con un seguro único de salud. ¿Cómo vamos a incorporar la telemedicina y las nuevas tecnologías que existen? Los problemas de inseguridad alimentaria. Miren qué interesante, inseguridad alimentaria en nuestra historia fue no tener que comer. Ahora la inseguridad alimentaria no es que tener que comer, es que mucha gente no tiene acceso al comer sano. Por eso se llama inseguridad alimentaria. Comer, comer chatarra es mucho más barato y asequible que comer sano. Y tenemos temas de pobreza energética. Nuestra matriz energética es muy lábil y se ha visto que los problemas de energía redundan en problemas de salud. Doctora Urquieta, esa es mi presentación. Así que dejo de compartir y con mucho gusto voy a escuchar sus comentarios, sus preguntas. Espero no haberlos aburrido mucho con este relato. Muchas gracias. No, para nada, Jaime. Muchas gracias a ti por la excelente presentación. Te voy a hacer unos aplausos aquí virtuales, porque de verdad que es un gusto siempre escucharte y la claridad con la que relatas toda nuestra historia. Así que harto aplausos virtuales para ti. Muchas Ahí están. gracias. Mira, en el chat no han habido preguntas. Yo no sé si alguien quiere hacerle la pregunta o le doy la palabra también a la doctora Nosiglia, que yo sé que tiene ahí harto, han conversado harto, que también es parte de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina. Así que em, les dejo la palabra a la audiencia, si es que tienen algún comentario, alguna pregunta, algo más que quieran saber. A ver, decir que efectivamente ha sido una clase magistral, extraordinaria, que abarcaste desde los inicios de la medicina en tiempos prehispánicos hasta los problemas presentes, así que en realidad no tengo nada que agregar. Un par de cositas, digamos, históricas, que no tienen tanto que ver al respecto. Nombraste al doctor Lautaro Ferrer, ¿ya? El doctor Lautaro Ferrer es la persona que escribió el libro que yo conozca más antiguo de historia de la medicina chilena. No está en ninguna parte, yo no lo tengo, pero está en las bibliotecas. ¿M? Y lo otro también nombraste como algo histórico así, la, em, estos seguros de las personas entre ellas mismas, ¿ya? Las Socorros sociedades de socorros mutuos. mutuos, ¿sí? Lo que queda de recuerdo de la sociedad de socorros mutuos es en todos los cementerios. Cuando uno entra a los cementerios, se encuentra que entre los mausoleos está alguno más modesto, menos modesto de las sociedades de socorros mutuos. No solamente se ayudaban en vida, sino que se les pagaba el entierro en este cementerio, se le ponía el nombre. Después me imagino que se irían haciendo reducciones, porque la Sociedad de Socorros Mutuos ya tiene más de 100 años, digamos, en los cementerios. Y lo otro también que no deben de conocer es lo de la gota de leche. Para mí, curiosamente, en el consultorio, muy de vez en cuando me llegaban personas que se veían muy modestas y me decían, doctora, usted me puede dar la mejor medicina porque yo puedo comprar lo que usted me diga.
Y yo me extrañaba, ¿sí? Sí, me decía, porque a mí me ayuda la gota de leche. Estamos entre las personas más modestas que nos ayuda la gota de leche y como ya no necesitamos la leche para los niños, sí que podemos comprarle los remedios o hacerme lo que usted me pida. A mí me llamaba mucho la atención, pero así eso me tocó vivir, digamos. Esos aportes, digamos, si se puede decir así, porque la clase estaba extraordinaria. Es Gracias, doctora lo que puedo Nosilvia. aportar. Muchas gracias a ti por la clase. Hay una manito levantada, Jaime, no sé si la ves. Sí, La doctora Silva, ¿sí? doctora Si Silva, quieres sí. tú dar la palabra. Está sin Doctora, audio. está muteada. Sí. Ahora sí. Bueno, decir que ha sido una clase fascinante. En realidad se me ha pasado volando y me ha dejado gratamente impresionada la facilidad con que usted ha sintetizado todo este periodo que tiene que ver con la salud de Chile y bueno, y con la evolución política y económica. Magistral, como decía la doctora, realmente. Yo quería hacerle una pregunta en base a toda esta gran mirada que tiene usted transversal desde el comienzo de todo esto hasta ahora. ¿Cuál es su opinión respecto o qué le parece a usted por dónde debía orientarse la reforma de la salud en Chile, que en este momento, digamos, está empezando a- a hacerse, a elaborarse con todos estos condimentos que hay de las crisis de la salud privada, del financiamiento? Por ahí usted puso una lista que me Sí, pareció, por lo menos, compartirle respecto a la importancia de mejorar la APS, en fin. Eso quería bien. preguntar. Gracias, Aparte de las doctora. gracias. No, encantadísimo. Antes de responder su pregunta, decirle que este es un barniz, o sea que hay tantas historias paralelas. Yo he sido muy injusto. Por ejemplo, está toda la historia de la enfermería chilena, por ejemplo, que ahí habría que relatarla en detalle. Yo no me referí nada de eso. He cometido una omisión importantísima en honor a que tampoco la conozco y me encantaría hacerlo. Hay subhistorias. La doctora Nocilia, por ejemplo, se ha preocupado de rescatar la historia de la medicina en Valparaíso. Eso daría para clases, para un libro entero, digamos, personajes, hospitales, etcétera. Entonces, este es como el índice de una historia que tiene capítulos que habría que escribirlos con total detalle. Uno podría decir, por ejemplo, el doctor Lorenzo Cubillos escribió hace poco Historia de la cirugía chilena y también tiene, pero miles de anécdotas, personas, historias, de modo que yo he dado simplemente el índice, la línea de tiempo, el hilo conductor y muy médico-céntrica. Tengo que reconocerlo, pero es por un defecto de especialidad. Ahora, lo que usted me pregunta es re difícil de contestar, pero yo quiero rescatar dos cosas de la historia, que nos enseña la historia para el presente. Primera lección, las grandes conquistas, llamémosle así, de la medicina de la salud chilena, este cambio brutal de una situación paupérrima a una situación muchísimo mejor en términos de salud, resistió embates económicos y políticos. Ese es un elemento fundamental en la historia. ¿Por qué se lo cuento así? Porque, por ejemplo, los países cuando entran en crisis rápidamente se deterioran los indicadores de salud. Entonces un país viene bien, viene bien, viene bien, crisis económica, o mortalidad infantil sube, etcétera. O sea, los indicadores de salud ciclan de acuerdo a cómo esté el país política y económicamente. Y en Chile eso no pasó. Nosotros en los últimos 50 años pasamos por todo tipo de gobiernos, pasamos por dictadura, democracia, gobiernos de un lado, del otro, crisis económicas profundas como en los 80, bonanza económica, o sea, una montaña rusa, pero nuestra mortalidad infantil siempre fue disminuyendo, 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 disminuyendo.
¿Qué revela eso y qué lección le podemos dar a otros países? De que cuando existe un consenso social importante en torno a los temas que importan, tú tienes, a ver, los logros están blindados. Puede cambiar el signo político de un gobierno, puede cambiar la realidad económica, pero si tú proteges ciertos programas, ciertos logros, ciertas victorias, no va a producirse el deterioro en el indicador sanitario. Y eso pasó en Chile. A Dios gracias, todos los cambios políticos y económicos no afectaron mayormente esta gran caída de la mortalidad infantil. Eso es algo que no todos los países lo pueden contar y tenemos el caso, yo creo que van a haber estudios, ya deben haber, por ejemplo, la triste situación de Venezuela, sus indicadores de salud se deben haber empeorado todos por esta última, la crisis del último año. El segundo elemento que yo rescataría de la historia, para el presente, es el tema que les contaba Allende Cruzcoque. Ahí es donde se necesitan pro hombres, pro mujeres, eh, grandes parlamentarios, capacidad de acuerdo en torno, no a los próximos 4 o 5 años, en torno a los próximos 20, 30 años. Nosotros tuvimos parlamentarios médicos de altísima calidad, como ellos dos son una muestra, que soñaron un país, que soñaron un sistema de salud, que se pusieron de acuerdo a pesar de sus diferencias y que llevaron al país a otra situación, y yo le echo mucho de menos a esa clase política actualmente. Y como tercero, se lo trato de transmitir a mis alumnos, el sentido de epopeya, de misión. El tema de la desnutrición infantil, el tema de la mejoría de la condición de salud de la infancia, de las mamás, del embarazo, tuvo ribetes heroicos en Chile. La gente se comprometió mucho con esto. Todo el sector salud. Había como una misión que cumplir, había una mística. Entonces, cuando vemos los problemas actuales de salud, yo no veo esa misma mística. Y creo que es súper importante dotar el problema de una cierta como emoción que haga que la gente se une. Por ejemplo, nuestro tema de la sobrepeso y obesidad, que es mucho más difícil de resolver que la desnutrición, pero no veo a nuestro gremio con una mística especial en torno a esto. No lo veo construyendo como un relato, como con un sentido de que, hey, tenemos una misión, de aquí a tal año tenemos que haber derrotado este problema, como si la tuvieron el doctor Monkeberg y todos los que vinieron atrás. Entonces yo creo que la historia sirve para eso, sirve para ver de qué manera nuestro país estuvo muy mal, pero logró salir adelante. Ahora tenemos montones de problemas, sí, pero estamos en una situación más ventajosa que la que tuvieron nuestros predecesores. Y siento que falta esa mística. Y esa mística, y con esto termino, pasa porque los médicos y los profesionales de la salud en parte no la sentimos y no se la transmitimos a nuestros alumnos. Yo hago lo que puedo dentro de mis clases de salud pública, de transmitirle los ribetes heroicos que tuvo todo esto. Pero la historia se olvida y a mí me da mucha pena entre colegas, de repente no, en realidad hay un desconocimiento total, casi como pensar que la medicina nació con uno, pero hay una historia fascinante hacia atrás que hay que conocer, un relato eh, ejemplar. No, hay muy pocos países que pueden contar nuestra historia y eso hay que rescatarlo siempre, constantemente, con nuestros alumnos sobre todo. Gracias, Gracias. Jaime. Sí. Hay agradecimientos también aquí en el chat de muchas gracias, excelente presentación, muy interesante y un comentario de Andrea, no sé si Andrea Verdesi, dice Andrea Sí, B. estoy Dice que viendo acá, también se Andrea. podría, sí,
que también se podría agregar la disminución abrupta de la mortalidad infantil por enfermedades respiratorias gracias a la hospitalización abreviada y el uso de aerocámaras a fines del siglo pasado. Sí, Importancia de las salas IRA salas en, gira. en Ahora, la PS, ¿no? no le quiero quitar ningún mérito a eso, Andrea, es algo fantástico. Creo que es un invento nacional, la sala IRA, la Sí. hospitalización abreviada. Ahora, si uno lo ve en perspectiva histórica, eso significa una reducción desde chiquitito a muy chiquitito de la mortalidad infantil. La gran reducción tuvo que ver con alcantarilla, con agua potable, alimentación, pero no hay que restarle mérito. Yo le explico a los alumnos, esto es lo mismo que cuando uno fue alumno. Subir, cuando uno tiene promedio 4, subir a un 5 es más fácil que subir desde un 6,5 a un 6,6. Entonces, claro, todos estos esfuerzos de sala ira generalmente no redundan en grandes números de bajada de mortalidad infantil, etcétera, porque ya el indicador es muy bueno, pero no hay que desconocerlo, ha sido un avance notable, o sea, fascinante, aplausos y ojalá podamos seguir perfeccionándolo. Tenemos que perfeccionar el sistema de hospitalización, sala ira, etcétera. Ujú. Hay otro comentario de Alfonso Eugenio Cornejo que pregunta, ¿cómo ha impactado la inmigración en el sistema de salud chileno? Espérate que justo me Sí, corrió el chat porque pusieron el, otra pregunta. Em, Considerando el estancamiento económico en los últimos 30 ya, años y el incremento de 1,5 millones de extranjeros en los últimos 10 años, ¿qué sí, medidas podrían implementarse para enfrentar estos desafíos de manera efectiva? ya. Alfonso, lo primero, lo estudiamos con mis alumnos de pregrado, desmitificar. El inmigrante que llega a Chile es un migrante sano, joven, con capacidad de trabajar. Piénsalo de esta manera. La persona que tiene que emigrar de su país, si está enferma, si es un adulto mayor, generalmente ellos no migran. Entonces, lo que se ha visto es que en general, en términos de carga de enfermedad, no te significa un gran aumento. Sí tienes que prepararte porque tu sistema de salud se va a ver más exigido. En eso estoy de acuerdo. Pero quiero desmitificar porque se han hecho encuestas incluso. Por ejemplo, los migrantes traen enfermedades infecciosas. Los datos te demuestran que eso no es así. Vienen de países donde también existen vacunas, donde, etcétera. Entonces, lo que quiero reflejar con esto, Alfonso, es que en términos de migración existe mucho mito y estigma sobre la salud del migrante. Pero pensemos que el migrante en general es una persona joven, es una persona sana, que no genera un gran estrés al sistema sanitario, que evidentemente va a generar uso, por ejemplo, maternidad, también de repente se va a enfermar, etcétera, y que tenemos que, obviamente, dotarlo de los cuidados de salud. Pero en esto hay mucho mito y estigma, así que mucho ojo con eso. Ujú. Gracias. Y un último comentario de Andrea Didier, que está ahí con el logo de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, que obviamente también da para las crónicas, y tenemos en septiembre, aquí también aprovecho de dar el anuncio publicitario, en septiembre nuestra clase de Medicina del Estilo de Vida. Ya, entonces, muchas gracias por la clase, dice. Además de muy interesante, me parece muy importante la reflexión de hacia dónde seguir avanzando. Así que no sé si hay más preguntas o comentarios. Aprovechen ahora. Sería interesante después. Bueno, aquí hay otro, de Paula Rosso. En las actuales condiciones de vida de la gran mayoría de la población, ¿de qué manera se podría abordar la prevención en salud mental, entendiendo que sería mucho mejor que intentar tratarla? Ya. Paula, excelente comentario. Voy a ocupar el tema de salud mental, que en realidad es un problemón que estamos teniendo, sobre todo post pandemia, no acá en el mundo entero, pero para transmitir un mensaje.
que creo que los profesionales de la salud tenemos que empezar a hacer lo propio. Y hay números para refrendar esto. 2 puntos. Si Chile no se la juega decididamente por prevenir enfermedades y promover la salud, nuestro sistema de salud no da abasto. Nosotros no tenemos la capacidad de atender a todos los enfermos crónicos que existen y que existirán. Los números no nos dan, no tenemos las horas, los profesionales, etcétera. De modo que realmente nosotros estamos en una encrucijada. Si Chile no se la juega definitivamente por políticas de prevención y promoción, vamos en curso de colisión. El sistema ya está bastante estresado y no va a dar abasto. Con 33% de personas hipertensas. La encuesta nacional de salud, no me acuerdo, Lorna, pero creo que midió el porcentaje de de adultos que tienen 5 o más problemas crónicos de salud. Él los Sí, lo conoce. contaron. El Sí, clásico como adulto 3 millones de personas. son como 3 millones de personas. El que es hipertenso, diabético, 2 obeso, millones y tanto, sí. son como 2 millones de personas. O sea, no hay sistema de salud que aguante eso. Estamos ahí en la quemada. De Y modo que 12 o más, si, 13 millones. exacto. Dos patologías. Entonces, si no hacemos una apuesta decidida por prevenir y promover, va a llegar un momento en que esto nos va a superar. Y ese mensaje yo no lo veo fuertemente en el gremio, en la gente, en las autoridades. Si no tomamos, si la gente no empezamos, me incluyo, a ser protagonistas de nuestros propios cuidados de salud en base a prevención y promoción, esto no viene bien, definitivamente no. Y sumémosle a eso, no quiero ser pesimista, pero yo le digo a mis alumnos, cada vez van a haber menos adultos que nos van a cuidar a nosotros cuando viejitos, por el asunto demográfico. Entonces, estamos sentados en un polvorín y, y no tenemos mucha conciencia de eso. Así que mucho ojo con la situación que vivimos. Aquí en el segundo anuncio tenemos otra clase también de personas mayores, con la referente personas mayores de la División de Atención Primaria del Ministerio, donde ella, yo creo que lo va a decir en su clase, siempre dice trabajar por una mejor vejez, por las personas mayores, trabajar por uno mismo, porque todos vamos para allá. Absolutamente, Así que, así que absolutamente, sí, bueno, todo absolutamente. agradecer, Jaime, de verdad. Eh, Ahí nos dejaste la puerta abierta para después invitar a la autora Nosiglia a algún conversatorio de historia de la medicina en Valparaíso. Así que yo creo que es algo que tenemos pendiente también nosotros como Departamento de Salud Pública. Este año quisimos agregar una clase de historia porque creemos que es sumamente importante. Otro año lo hemos hecho con ética en salud pública y así. Siempre vamos tocando temas, va cambiando nuestra carta, digamos, del curso y por eso tenemos una cohorte que ha estado en los 6 cursos a lo largo de estos años, porque creemos que hay que ir hablando de distintas aristas desde la salud pública, ¿sí? Así que excelente presentación. Nosotros te tenemos un regalo, acá lo voy a tomar. Muchas gracias. Ya tú sabes que tenemos el patrocinio de la Universidad de Valparaíso. A ver, voy a dejar de desenfocar mi cámara para que se vea bien. Tengo varios Em, amigos allá, así que muchas gracias, sí, Mario Parada, entre otros. que es parte de nuestro eh, departamento también como historia de la medicina. Tuvimos el conversatorio también de los 100 años del Seguro Social, que invitamos a una historiadora, a María Angélica Llanes, así que te puedo compartir la grabación, porque esto es excelente y yo creo que te va a encantar. muchas ¿Ya? gracias. Y bueno, la editorial de la Universidad de Valparaíso, que es del 1900, ¿tú sabías? No, empezó como el 78, 1778, 1911 empezó con la escuela de Derecho. La escuela de enfermería, ustedes sabían que nació antes que la de medicina. La medicina fue como la 11ª escuela. No, no fue las primeras, fue en 1966.
de 1912, o sea, 55 años después que nació al alero de la Universidad de Chile. Bueno, la Escuela de Valparaíso con su editorial nos da libros para nuestros expositores, nuestros queridos profesores. Así que yo escogí especialmente para ti este, que es de ¡Ay, qué Gabriela Mistral lindo! y se llama La Maravilloso. pasión de enseñar, ¡Ay, porque creo bellísimo! que tú esto describe, yo lo vi y yo dije, este es para el doctor Cerda porque sin duda tú tienes esa pasión por enseñar, ¿cierto? Así que te lo vamos a hacer llegar, tú ya conoces a nuestra secretaria Claudia y ella se va a encargar de recoger tus datos para hacértelo llegar. Muchas gracias Infinitas de nuevo por la gracias. presentación. Muchas gracias y en la presentación está disponible para ustedes, está mi correo, escríbanme, conversemos. Me encanta cuando recibo comentarios y mantenernos en contacto. Estoy en una cruzada, la doctora Nosiglia, yo creo que toda su vida ha estado de rescatar las humanidades en salud. Eh, Necesitamos rescatarlas, la ética, la sociología, la historia, para que esto marche por un buen camino. Así que, doctora Urquieta, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por esta sesión. A ti, Jaime. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Ojalá estén calientitos ahí en sus casas, como yo les había dicho. Y recuerden que en 2 semanas más tenemos, o 3 creo, no sé por qué está, como ahora había un feriado entre medio, que después en 3 semanas más está otra sesión online. Ya, esa también va a ser online. Así que ahí les va a llegar el link. Los invitamos entonces a seguir leyendo las lecturas complementarias que están muy buenas y nos vemos entonces en la próxima clase. Un abrazo a todos y a todas. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao, chao.